Mis amados hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con la serie Vida en el Espíritu. Y de esta serie, en el día de hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el trabajo, teniendo en cuenta, pues obviamente, un énfasis en lo que nos dicen las Escrituras sobre lo que tiene que ver el trabajo para el cristiano, obviamente, y también lo que la sociedad nos está, obviamente, informando sobre lo que tiene que ser el trabajo en nuestras vidas. Quisiera que hacerles una introducción a lo que es el tema del día de hoy, me gustaría que todos buscaran en sus Biblias Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. De manera de introducción, cuando lo tengan, por favor, nos colocamos de pie y leemos la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Como nos daremos cuenta, con este pasaje nos daremos cuenta que el trabajo es para glorificar al Señor, antes que cualquier otra cosa. La Biblia nos enseña, o la Escritura nos enseñan, que el propósito fundamental del trabajo no es cómo nos podemos sentir, no es algo sentimental de nosotros, sino es glorificar al Señor. Es buscar glorificar al Señor, buscar el sostenimiento de nuestras familias y ayudar a nuestros hermanos. El centro de nuestras vidas no debería ser nuestro trabajo. El centro de nuestras vidas debe ser nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todas las cosas se deben hacer para la gloria de Dios. Fue con ese propósito que fuimos creados. Fue con ese propósito que fuimos redimidos. Enfocar a Dios en todo cuanto hacemos. Y cuando hablamos en todo cuanto hacemos, estamos hablando de nuestro trabajo. Es Él el que debe ser glorificado en cada una de nuestras actividades. El Señor, es Dios, el que debe ser glorificado en cada una de nuestras actividades, en todo lo que hacemos. Y cuando hablamos en todo lo que hacemos, pues obviamente involucra nuestro trabajo. Para esta enseñanza, pues obviamente vamos a tocar 3 temas para poder tratar de abarcar el tema del día de hoy. Vamos a tener un primer punto que va a ser el contexto sobre el trabajo. Vamos a tener algunos conceptos sobre lo que es el trabajo y lo que la sociedad nos indica que puede ser el trabajo. El segundo punto va a ser qué nos dice la Biblia sobre el trabajo y desde cuándo nos habla del trabajo como tal. Y nuestro tercer punto nos hablará sobre el cristiano en el trabajo. Entrando en nuestro primer punto sobre el contexto del trabajo, podemos empezar con algunas definiciones de lo que puede ser el trabajo para la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Y nos dice que el trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias. Es toda la actividad humana que se puede realizar teniendo en cuenta las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Esa es otra, nos expresa de que se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. No solamente es lo que tú puedas hacer, sino lo que te puedan dar económicamente por lo que haces. Y también podemos decir que es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes o servicios
para atender las necesidades humanas. No es solamente lo que tú puedas hacer, sino la retribución que te puedan dar, sino que también es una actividad para alcanzar una meta o producir bienes y servicios. Pero nosotros también podemos decir que el trabajo es aquel esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. El trabajo como tal, como nos podemos dar cuenta en muchos de los conceptos, se centra en las actividades que pueden desarrollar los hombres y la retribución que se recibe por ello. Es por eso que la sociedad piensa que el trabajo les da posibilidades a los hombres y mujeres para lograr sus sueños, para alcanzar sus metas, sus objetivos en la vida, además de ser una forma de expresión y de afirmación de la dignidad personal. Como se darán cuenta, todo esto habla sobre el ser humano como tal. Pero en ese sentido, el trabajo es el que hace al individuo, que el individuo se desarrolle como tal, pero ¿en qué punto queda la parte espiritual o el por qué nosotros hemos sido creados? Para glorificar al Señor. ¿En qué punto queda todo esto? Como se darán cuenta, todas estas definiciones que nos da la sociedad apuntan a que el ser humano se desarrolle y todo lo demás, pero en ningún punto hablan sobre eso. Hablan sobre cómo debemos glorificar al Señor a través de nuestro trabajo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces podemos decir que para la sociedad y el entorno que nos rodea, el trabajo es el que puede solventar todas las necesidades del ser humano, pero en todas estas se está descuidando lo más importante y es la parte espiritual. Esa parte espiritual es lo que nos lleva a que nosotros entonces pasemos a nuestro segundo punto del día de hoy, es por qué nosotros hablamos del trabajo. Y en las Escrituras, ¿desde qué punto empezamos a hablar del trabajo? Para eso me gustaría que me acompañaran y buscaran en Génesis. Empecemos en Génesis. Génesis, capítulo 2, versículo 8 y versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 8 y versículo 15. Dice de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ese es el versículo número 8. Y el versículo número 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Estamos hablando antes de la caída del ser humano. Y antes de la caída ya el Señor primero habla de que plantó un huerto y allí puso al hombre. Pero no solamente puso al hombre, sino que también puso al hombre en ese huerto para que lo labrara y lo guardara. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que lo coloca para que cultive. Para cultivar, que significa, pues obviamente, fomentar el crecimiento y mejorar lo que se tiene. Mantener significa preservar del fracaso o del decaimiento. Dominar significa ejercer control y disciplina. Sojuzgar significa administrar y asumir la responsabilidad por no tomar decisiones. Este mandato se aplica a todas las vocaciones. Pero en este momento lo que estamos mirando es que desde el principio el Señor nos está hablando del trabajo. En este momento nosotros entonces no podemos decir que un cristiano no puede expresar de que no debe trabajar. Si desde el primer momento el Señor nos está hablando de que desde el huerto, colocó en el huerto para que se labrara y que se guardara. La caída del hombre posteriormente, en Génesis 3, generó un cambio en la naturaleza del trabajo, en respuesta al pecado de Adán. Dios pronunció varios juicios, y esos juicios los podemos leer ahí mismo en Génesis, donde se encuentran en este momento. Me gustaría que pasaran en el capítulo número 3, versículos 17 al 19, donde se ve la caída y pues obviamente los juicios del Señor por esa caída como tal. Desde el versículo 17. En el versículo 17 nos dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sin embargo, después de leer este pasaje, podemos expresar muy bien de que el hombre tendrá que trabajar y tendrá que esforzarse por tener su sustento. El trabajo va a llegar a ser difícil. La idea de trabajar se utiliza implicando un reto, una dificultad, un agotamiento, una lucha. El trabajo mismo aún está bien, pero el hombre debe esperar a que se realice con el sudor de su frente o el sudor de su rostro. Asimismo, el resultado no siempre será positivo. Aunque el hombre comerá de las plantas del campo y el campo producirá espinos y cardos, quiere decir que el hombre tendrá que esforzarse para poder conseguir lo que necesita. El esfuerzo y el trabajo duro tienen que realizarse para poder ser recompensados. En este punto, también se observa que el hombre comerá de los productos del campo, no de un jardín. Un jardín es un símbolo de un paraíso terrenal hecho por Dios, como un recinto seguro. Los jardines también simbolizan la pureza y la inocencia. La tierra o el campo, por el contrario, representan un espacio sin límites y sin protección, un énfasis en la pérdida de la inhibición y la mundanidad. Por lo tanto, el ambiente del trabajo puede ser hostil, pues especialmente para los cristianos, como lo vemos en Génesis 39, 1 al 23, cuando Jacob tuvo que trabajar doblemente por lo que quería, o cuando José fue retado por la esposa de Potifar y al no querer hacer lo que se quería, pues obviamente fue encarcelado. Eso quiere decir que obviamente durante mucho tiempo o en el ambiente donde nos desenvolvemos vamos a encontrar personas obviamente que no son cristianas o personas impías que nos tratarán de hacer que nuestras acciones no vayan de acuerdo con el Señor. Se dice que el hombre tiene 3 necesidades básicas en su vida. Una puede ser el amor, un propósito y un significado. Lo importante es que el hombre no coloque como centro de su vida, como significado, como propósito en su vida, su trabajo. Que no sea él el centro de toda su vida. Porque el centro de nuestras vidas y para lo cual nosotros fuimos creados fue para glorificar al Señor. Y si nosotros trabajamos, tenemos que glorificar al Señor a través de nuestro trabajo también. Un ejemplo de esto lo vemos en Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 11, cuando Salomón detalla la búsqueda del significado en una variedad de proyectos y obras de todo tipo. Aunque el trabajo trajo algún grado de satisfacción en la realización, su conclusión fue la siguiente: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo se debe hacer de la mano de Dios. Y en el versículo 24 del mismo capítulo nos dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Esto no está indicando de que obviamente nosotros hacemos las cosas, pero tiene que ser con la guía del Señor. Con la guía del Señor. Las Escrituras nos expresan, como lo vimos en los ejemplos anteriores, como el de José y el de Salomón, que debemos trabajar, no ser perezosos y ante todo cumplir con nuestras obligaciones. Que en este proceso podemos encontrar personas incrédulas, pues es válido, pero esto no debe apartar nuestros corazones del Señor, ni dejar de trabajar, ni dejar de trabajar. La Biblia es dura en su condena con la parte de la pereza, como nos dice en Proverbios 18:9, o cuando nos habla del negligente en su trabajo. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8,
hace abundantemente clara la ética cristiana del trabajo, cuando nos expresa que, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo, nos lo está diciendo Pablo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De ahí lo fuerte de que tenemos que trabajar. O sea, sí, hay que realizar nuestro trabajo, hay que realizarlo como si fuera para el Señor y no debemos ser perezosos. El que seamos cristianos, eso no nos quita el que nosotros tengamos que trabajar y que glorifiquemos al Señor con lo que hacemos. Además, la instrucción de Pablo a otras iglesias, como en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, con respecto a los que preferían no trabajar, era la siguiente. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y luego ahí mismo, en ese mismo capítulo 3, pero en el versículo 10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es muy fuerte en ese sentido. Es la pereza en donde queda. Aquella persona que no quiere trabajar, ¿en qué queda? Cuando Él nos está diciendo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo también instruye a quienes están inactivos. No piensan que es pereza, sino que en ese momento no pueden trabajar o no quieren trabajar. Y ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, en ese mismo capítulo 3, en el versículo 12, él dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quiere decir que tienen que trabajar para poder solventar su necesidad. En Primera de Corintios, y es uno de los, pasajes que más se conocen, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo? No solamente para aquella persona que quiere solventar esa necesidad fisiológica o aquella necesidad natural de comer o beber, sino que quiere hacer cualquier otra cosa. Y entre todas esas cualquier otra cosa, pues estamos hablando del trabajo como tal. Debe hacerse todo para la gloria de Dios. Todo se debe hacer para la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, debe ser para su gloria. El término glorificar significa dar una respuesta precisa. Por lo tanto, el trabajo realizado por los cristianos debe dar al mundo una imagen precisa de Dios en justicia, en fidelidad y excelencia. Todo esto teniendo en cuenta de que lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor, ya sea para que comamos, para que bebamos o para satisfacer cualquier otra necesidad, debe ser para la gloria de Dios. Eso nos lleva a que veamos nuestro tercer punto del día de hoy, que es el que tenemos un poquito más extenso. El cristiano en el trabajo. Cuando pensamos en el trabajo, pensamos en cómo éste suple nuestras necesidades materiales, ya sean personales o de otros, pero nunca pensamos que el trabajo sea algo espiritual, es decir, algo que tenga que ver con la gloria de Dios, que sea un acto de adoración. Por eso me gustaría que, por favor, todos me acompañaran a Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Pasaje parecido al que leímos en la introducción del tema del día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Que dice de la siguiente manera: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. El Señor nos dice a los que trabajamos que debemos hacerlo para agradarle y no para agradar a los hombres. Nos lo dice en ese versículo 22. Que debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres, lo mismo en el versículo 23. Y que cuando trabajamos estamos sirviendo a Cristo, nos está diciendo en el versículo 24. Mis amados hermanos, ¿no te das cuenta que si miramos desde este punto de vista, desde esta perspectiva, esto puede revolucionar tu vida laboral o la forma como tú estás realizando tu actividad laboral? Esta perspectiva te dice que no trabajes por la quincena, sino para honrar a Dios, que no trabajes para tener contento a tu jefe, sino para agradar a Dios, que cuando haces un trabajo para la compañía donde trabajas o donde laboras, estás trabajando para Cristo. No importa cuál sea tu ocupación, obviamente lícita. Si cambias de tubería, reparas computadoras, si cambias pañales, si vendes artículos, si enseñas a niños, si recoges basura, si eres una persona que dirige muchas personas en una empresa, si lavas, si planchas, en fin, cualquier tipo de trabajo, puedes glorificar al Señor, puedes glorificar a Dios en lo que haces, más allá del salario, de lo popular de tu trabajo, de lo monótono, de lo cansado que pueda ser. Siempre recuerda que lo haces, que eres un siervo de Cristo y estás adorando a Dios al trabajar. Hay que ver el trabajo desde varios puntos de vista y para eso vamos a mirar varias aplicaciones. La primera sería que hay que ver el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo. Esa sería nuestra primera aplicación de este punto. Ver el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo. Muchas personas realizan la labor pensando de que les toca, es una obligación, que es un castigo. Pero no, hay que ver el trabajo como un regalo del Señor. A todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también la facultad para que coma de ellas. Tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Esto nos lo expresa, eso está en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 19. A todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también la facultad para que coma de ellas. Tome su parte y goce de su trabajo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso hay que ver el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo. Como segunda aplicación, ahí tendríamos que mirar que reconoce a Dios como la persona a quien tú estás sirviendo. Y para eso les traigo un pasaje y es el de servir de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor. Y eso lo encontramos en Efesios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Reconocer a Dios como la persona a la que estamos sirviendo. Nuestra tercera aplicación ahí es dedícate a la tarea que sea compatible con tus dones. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Eso lo vemos en 1 de Pedro 4:11. Dedícate a la tarea que sea compatible con tus dones, porque si de pronto estás realizando algo que no va de acuerdo a eso, al don que el Señor te ha dado, pues va a ser mucho más difícil que tú realices la tarea. Y que entonces sí pienses que esa tarea o eso que estás haciendo es obligado y no lo haces de la mejor manera. Y no lo haces para alabar y para glorificar al Señor. Nuestra cuarta aplicación ahí sería: aprende lo que puedas acerca de tus tareas. Aprende de lo que puedas acerca de tus tareas. Si tú estás haciendo algo que te gusta, trata siempre de aprender cada día más de ella, de hacerlo con la mayor alegría. Y si tú aprendes más de ella, pues obviamente lo vas a hacer con mayor gozo y alabando al Señor.
El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Eso nos lo dice Proverbios en el capítulo 1 y versículo 5. Esta quinta aplicación ahí sería: aprovecha la crítica para tu ventaja. De hecho, haz que te sirva para algo, pidiendo sugerencias y corrección. Aprovecha la crítica para tu ventaja. Muchas personas consideran que cuando se les critica o se les dice algo con respecto a su trabajo, es porque piensan que va a ser siempre algo negativo lo que él está desarrollando, y esa no es la intención. Trata de recibir siempre eso para corregir y mejorar lo que estás haciendo en tu trabajo. Para corregir y lo que estás haciendo en tu trabajo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Nos lo dice Proverbios, en el capítulo 13, versículo 18. Siempre tratando de recibir las sugerencias de la mejor manera para poder desarrollar nuestro trabajo. Otra aplicación sería: haz más de lo que esperan de ti. Haz más de lo que esperan de ti. Dar ese plus, dar ese adicional de lo que para lo cual fuiste contratado. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Nos lo dice Mateo 5, 41. Pertenece al club de aquellos que van una milla extra, que siempre quieren realizar su trabajo de la mejor manera y dan un poco más para él. Ten presente a Jesús en tu trabajo. Sigue estando consciente de la presencia de Cristo durante todo el día, mientras realices finalmente o fielmente tus obligaciones. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, nos lo dice Isaías 26:3. Ten presente a Jesús en tu trabajo siempre. Sigue estando consciente de la presencia de Cristo durante todo el día en que estés trabajando, en que estés realizando tu labor como tal, en todas y cada una de tus obligaciones. Las anteriores aplicaciones las debemos tener en cuenta cuando trabajamos, pero en este tercer punto es pertinente de que hablemos del cristiano cuando éste determina que es malo algo que está haciendo y por eso no trabaja. El trabajo es malo únicamente cuando éste ocupa el primer lugar en nuestras vidas, el lugar que le corresponde a Dios. Eso lo podemos ver en Proverbios 28:20. Ya que esto se convierte en idolatría, estaríamos convirtiendo ese trabajo en algo central en nuestras vidas y eso no es lo que se está buscando. Y eso que hace que se ahogue la palabra de Dios en nosotros, la fe, haciéndola infructuosa. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19 nos dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso quiere decir que el trabajo no puede ser el centro de nuestras vidas. No puede ocupar el lugar que tiene Dios en nuestras vidas. Eso hace que convirtamos en nuestro trabajo o idolatremos nuestro trabajo. Y eso hace que nuestra fe obviamente disminuya. Esto, sin embargo, no significa que no debamos dedicar parte de nuestro tiempo al trabajo. Debemos trabajar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Jesús, siendo hijo de Dios, él también trabajó. Él fue carpintero. Pablo, teniendo derecho a ser alimentado por sus hermanos en la obra que hacía como apóstol, no usó ese derecho, sino que él trabajó para ganar también su propio pan. Porque él no quería ser gravoso, molesto, pesado o una carga. Para nadie. Y eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Deberíamos, como última aplicación aquí, deberíamos mirar que el cristiano no debe trabajar con el objetivo de hacerse rico. Obviamente que si realizando su labor él obtiene riqueza, pues debe darle gloria a Dios por eso y alabar al Señor por eso.
Pero el cristiano debe trabajar por tres razones principales. La primera, glorificar y honrar a Dios. Esa debe ser la primera. Glorificar y honrar a Dios. Eso lo podemos ver en varios pasajes. La primera es la de 1 Corintios que ya vimos, que es: si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O también lo podemos ver en 1 Corintios 6, 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Entonces, lo primero que debemos hacer es glorificar al Señor. Glorificar al Señor con lo que nosotros hacemos, con esa vocación que tenemos, con esa habilidad que tenemos para realizar las cosas. Eso debemos colocarlo al servicio del Señor. Hacerlo para la gloria del Señor. Colocar la vocación que tenemos para glorificar al Señor, al realizar todo aquello, al realizar todo lo que hagamos, todo en manos del Señor y que sea para glorificarlo a Él. Nuestro segundo punto, el primero, el cristiano debe trabajar primero para glorificar y honrar a Dios. El segundo debe ser para suplir sus necesidades básicas y las de su familia. Para eso también debe trabajar el cristiano, para no ser ninguna carga para nada, para no ser carga de ninguna persona. Y obviamente para ayudar a nuestra generación o ayudar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, en 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12 nos dice que procuremos tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ganar para suplir nuestras necesidades y también para la de nuestro prójimo tiene que ver mucho con el punto anterior, que nosotros realizamos nuestras actividades para glorificar al Señor, colocar nuestra vocación al servicio de los demás. Lo que nosotros hacemos puede ser lo que necesite otro hermano, y lo que haga otro hermano puede ser lo que nosotros necesitemos. Entonces nosotros debemos colocar nuestro trabajo para glorificar al Señor, porque nuestro trabajo se complementa con los de los demás hermanos y así podemos también solventar nuestras necesidades. Y nuestro tercer punto ahí sería tener recursos para ayudar a aquellos que padecen necesidad. El primero, glorificar y honrar al Señor. El segundo, para satisfacer nuestras necesidades, la de nuestra generación. Y el último sería tener recursos para ayudar a los que padecen necesidad. En Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una cosa importantísima de aprender es que el trabajo secular nunca nos podrá saciar espiritualmente. Por eso Jesús nos enseña: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hasta este punto podemos ir diciendo de que el cristiano debe ajustarse a las circunstancias y condiciones que lo rodean. El hecho de haberse convertido en cristiano no implica que automáticamente vaya a desligarse o a intentar salir de todas y cada una de sus obligaciones y no trabajar. El cristiano tiene derecho a unirse a otros para intentar mejorar o cambiar las condiciones de vida. El cristiano lo hace dentro de los límites de la ley, de lo que el Señor manda para su vida. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero el principio mayor, que es la tarea y el propósito del cristiano, consiste en descubrir cómo ajustarse con ese nuevo discernimiento
que ahora le asiste a las circunstancias que lo rodean en su trabajo. Otro tema a tratar en este punto es cuando un cristiano debe asumir una posición absoluta en su puesto de trabajo. Es cuando se le requiere para hacer algo o cuando está implicado en una situación que afecte su relación personal con Dios. Su relación personal con Dios y el Señor Jesucristo. En ese caso debe asumir una posición inmovible cualesquiera que sean las circunstancias. Si es conducido a una situación en que de alguna manera tiene que negar al Señor, el cristiano debe rehusarse totalmente, debe ser cuidadoso. Cuando el tema llega a afectar su relación personal con Dios, cuando afecta el tema de la salvación en su totalidad, entonces ha llegado el momento de asumir una posición muy absoluta en su puesto de trabajo. Ciertamente todos podemos cometer errores en nuestro trabajo, pero siempre debemos realizar nuestro trabajo de la mejor manera y el mayor gusto, y no de mala gana, como si estuviéramos obligados a hacerlo. Siempre hacerlo para glorificar al Señor. Cuando algunos lo hacen obligadamente, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios afirma que no debemos trabajar de esa manera, sino siempre de corazón, con toda el alma, desde lo más profundo de nuestro ser. El cristiano siempre tiene que hacer bien su trabajo. Esto no se aplica solamente al trabajo manual o a cualquier examen que desempeñe hacer un examen en un colegio, una universidad, no sé. También se aplica a las profesiones en las que nosotros normalmente estamos trabajando. Un hombre negligente en su profesión causa un gran daño al reino de Cristo. Un cristiano antipático o que no hace bien su trabajo, sea médico, abogado, hombre de negocios o cualquier otra profesión, un hombre de esta manera y de este comportamiento con sus superiores o con sus subalternos, está dando un testimonio muy pobre y probablemente esté causando mucho daño. Poco importa que esporádicamente esta persona predique un sermón o que tenga una charla de orientación. Lo que la gente nota es la conversión diaria de una persona, su conducta del día a día. Y la gente juzga a Dios y a Cristo por lo que ve en los cristianos. De ahí la importancia del cristiano en el trabajo y de su comportamiento en él. El cristiano siempre debe ser un referente en las diferentes esferas de la vida. No quiero decir que el cristiano siempre sea el más competente de su grupo. De hecho, el convertirse en cristiano obviamente no lo va a hacer más inteligente de lo que ya era o lo que es. Pero al convertirse, el hombre usa al máximo todos los recursos disponibles. Y ahí es donde está el secreto. Usa todos los recursos disponibles para hacer mejor las cosas porque las hace para glorificar al Señor. Tal vez el otro tenga mayores recursos, pero ese no es el asunto. Si el cristiano usa sus recursos al máximo, probablemente hará un trabajo mejor que todos los demás. Y esta es entonces la exhortación para todos mis amados hermanos. El cristiano siempre debiera estar totalmente dedicado. Debe ser trabajador, honesto, debe ser siempre veraz, digno de confianza, dispuesto a ayudar, cumplidor de sus labores. Estas características siempre deben destacarse en un cristiano. Puede ser un hombre honesto, recto, digno de confianza, un hombre que sabe organizar su tiempo, cumplidor, amigo de la verdad, un hombre de la palabra, alguien en quien se puede confiar siempre, y todo esto por el hecho de ser cristiano. ¿Por qué siente el cristiano la necesidad de comportarse de esta manera? La respuesta es obvia, y es de todo lo que hemos hablado durante la enseñanza. Porque de esa manera el cristiano honra, agrada y glorifica a Dios. Esa es la voluntad de Dios para él. Mediante ese comportamiento se aproxima más y más a lo que fue el hombre en su creación original. Se trata de una gran oportunidad misionera, una gran oportunidad que está abierta para todos en los lugares de trabajo donde nos encontremos, de llevar la palabra del Señor también y de comunicársela a todos a que nos encontremos en nuestros puestos de trabajo. Para ir cerrando, les recuerdo estas palabras.
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como conclusiones de la enseñanza podemos decir, mi amado hermano, si tienes una mala actitud hacia el trabajo, recuerda que Dios te lo ha dado como una bendición. Si te ves tentado por la pereza, recuerda que Dios nos dice que el trabajo es una obligación. Si crees que a tu ocupación le falta dignidad, recuerda que con tu trabajo adoras al Señor. ¿Qué actitud tendrás tú el próximo lunes o el día de mañana cuando llegues a tu trabajo? Puedes despertar agradecido, diciéndole al Señor, dándole gracias por el trabajo que tienes, por la oportunidad que te da de generar también ingresos para tu familia y solventar tus necesidades y alabarle al Señor al mismo tiempo. Puedes estar agradecido con Él por esa bendición de trabajar, por el gozo de cumplir tu deber delante de Dios y con la alegría de ir más allá de lo que te estén pagando por Él y por el cansancio, sino sirviendo al único que merece toda su adoración. Por último, quisiera simplemente leer 2 pasajes que dicen de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, como nos dice 1 Corintios 15:58. Y el último sería, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Quién tiene el micrófono? Jonathan. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Más que una pregunta, es un aporte a la enseñanza que nos entregó nuestro hermano Carlos. Y quiero basarme en Génesis capítulo 3, que ya lo leímos, versículo 19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Si bien es cierto que lo que nos está diciendo aquí el texto es una consecuencia del pecado en el hombre, o el pecado que cometió el hombre, es decir, ese pecado llevó a que el ejercer la labor o el trabajar por nuestro alimento tenga dificultad, pero como muchos erróneamente creen, no es una maldición. ¿Por qué no es una maldición? Porque ahí estamos viendo inmediatamente la promesa que hace el Señor. Obtendrás alimento. Es decir, que si el hombre se esfuerza en trabajar, el Señor lo sustentará y lo proveerá lo necesario para vivir. Y tengamos en cuenta que el Señor proveerá lo necesario. Ya si el Señor en su voluntad le entrega un poco más de lo necesario a la persona, ya eso ya está en su voluntad. Pero el Señor promete en que si sus hijos se esfuerzan en trabajar, Él les dará el sustento que necesitan para vivir. Ahora, también es cierto que una nación aquí como en la que vivimos, Colombia, los índices de desempleo son muy altos. Esto no es excusa para los desempleados, esto no es excusa para estar desocupados, porque una cosa es desempleados, pero otra cosa es estar desocupados. Es decir, podemos estar desocupados, pero podemos ejercer alguna ocupación que nos genere ingresos y así poder suplir las necesidades que afrontamos. Entonces, el llamado es ese, a esforzarnos para trabajar, primero que todo, para glorificar el nombre del Señor, y segundo, para cumplir el mandamiento que nos da el Señor, es que el trabajar arduamente. Y por último, quiero leerles una palabra que dice Salmos 37:25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí evidentemente estamos viendo de que
Esa promesa solamente se llevará a cabo a aquellas personas que trabajen arduamente, porque el Señor no bendice la pereza, el Señor no bendice la negligencia. De hecho, encontramos a lo largo de los proverbios muchas exhortaciones para ser diligentes en trabajar. Y para culminar, yo sé que de pronto al hermano Carlos se le pasó, y es cierto que cuando una persona llega a Cristo no se vuelve más inteligente, pero sí se vuelve sabia. Porque como le decía el hermano Alexander al principio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces todo aquel creyente es sabio en sí mismo, por la fe en Cristo. Cuando hablábamos también ahí en ese punto de todos los recursos y todo lo que... Cuando hablamos de todo, Jonathan, de los recursos, pues obviamente estamos hablando también de que el Señor le da sabiduría a sus hijos para poder desempeñar las labores. Claro que sí. ¿Alguien había levantado la mano? Ah, Mari. Buenos días. Buenos días. No sé si se saldrá un poco del tema, pero cuando usted mencionaba de que las 3 razones para trabajar, el tercer punto era tener recursos para ayudar a aquellos que padecen necesidades. Por ejemplo, en la palabra se sabe en Gálatas 6:10 que dice, así que según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. O sea, eso está claro, ¿cierto? Prima el ayudar a los hermanos en la fe. Pero mi pregunta es, por lo menos si se presentaría una situación en que yo soy empleador de una empresa, entonces un hermano en la fe necesita trabajo, pero a la vez yo tengo un hermano de sangre, un familiar muy allegado mío, primo, hermano, X. Entonces, ¿qué prima ahí? O sea, si juegan aspectos importantes como que las competencias, las capacidades de ambos, si mi hermano de sangre es más competente y él en la fe no, entonces ahí yo como actúo sabiamente de acuerdo para emplear a la persona. Entonces... ¿Cómo actúas sabiamente ahí? Pues en ese momento tú estás desempeñando una labor en tu empresa. Y esa labor en la empresa es que tú desempeñes tu trabajo de la mejor manera. Y si tú tienes que escoger a una persona que sea altamente competente para desarrollar ese trabajo, no lo es la otra persona, tú tienes que escoger a la persona competente, obviamente, total y absolutamente. Eso hace de que tú desarrolles perfectamente tu trabajo. Y cuando tú desarrollas perfectamente tu trabajo, recuerda que estábamos hablando de que si tú haces muy bien tu trabajo y lo haces de la mejor manera, lo haces, en ese momento también estás glorificando al Señor. Entonces, no puede. Pero eso es para ayudarlo, no en este caso tan específico que estás desempeñando un puesto como tal, una labor específica en tu puesto de trabajo. Yo quiero preguntar, el trabajo de la mujer, cuando no es por fuera de la casa, sino dentro de la casa, ¿qué podemos esperar en Dios? ¿Qué podemos esperar? Pago. Sí. Claro. El pago. Claro que sí. Es un trabajo. Es un trabajo. Criar hijos es un trabajo y muy trabajoso, pero no obtenemos muchas veces. A ver, me explico un poquito. Sí, he instruido a mis hijos, he enseñado a mis hijos, creo que he sido buen ejemplo de trabajo con mis hijos, pero no recibo de mis hijos la paga, la recompensa que dice en Proverbios 31. El marido está confiado en el trabajo que la mujer desempeña, ayudándole en la crianza de los hijos, por ejemplo, pero el pago. No estoy hablando de remuneración económica. Sí. Muchas veces recibimos decepciones, dolores, tristezas. ¿Cuál es el pago que esperamos, que podemos esperar? Pues esperamos en Cristo, o deben esperar en Cristo Jesús, que el Señor sea quien coloque ese sentir en esas personas para ese agradecimiento, y además ese sentir o el calmarte eso te lo da simplemente el Señor. El Señor es el que hará eso en tu vida. Tenemos otra pregunta, ¿no? Acá teníamos otra intervención. Hermano, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Amén. La verdad es un gozo poder estar nosotros aquí con ustedes. Nos acompaña también
mi intendente jefe, mis compañeros que están allá, que los quise invitar hoy para que se alimenten un poco de la palabra de Dios, la palabra de vida. Con respecto al tema que tocaba nuestro diácono Carlos, me llamó bastante la atención un punto donde decía de que el trabajo es una bendición. Sí. Y así lo es, y más como cristianos. Dice la palabra que nosotros debemos de predicar en tiempo y fuera de tiempo. Así que nuestro trabajo lo debemos de tomar como una bendición para dar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, si el amigo es taxista, iste a su clientela allí desde taxi, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Si usted es ingeniero, iste y predique a sus compañeros de trabajo. Así que desde nuestro trabajo podemos ser influencia a otras personas que de pronto no conocen el Evangelio de Cristo. Y de esta manera, sin dudarlo, mis queridos hermanos, vamos a estar honrando y glorificando el nombre de Dios. Porque no hay nada mejor que pueda honrar y glorificar el nombre de Dios que testificar en su nombre, de ser buen testimonio y que su palabra se pueda expandir. Esa es mi intervención. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ya me están haciendo acá, señor. Tenemos una última intervención. No, buenos días. Lo que pasa es que no podemos dejar a veces con dudas, hermanos, con este tema y a mí sí me inquietó mucho lo que Luzma dijo y la respuesta es la siguiente: cuando nosotros estamos viendo los proverbios como unas promesas es donde partimos en el error. El mismo libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Si nosotros esperamos algo cuando leemos los proverbios, cuando estamos haciendo las cosas para el Señor, como por ejemplo Proverbio 22:6, instruye al niño desde pequeño y cuando fuera viejo no se perdiere. Si vemos eso como una promesa, nos vamos a llevar son decepciones. Cuando vemos un libro de proverbios como sabiduría para prudencia, es diferente. Más allá de cómo nos pagan ese trabajo que ella misma está diciendo. Seguramente el Señor, y mira que más abajo dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ella está haciendo su trabajo, pero también puede ser juicio para aquellas personas para las cuales lo está haciendo. Es un libro de sabiduría, no de promesa. Y que todo eso debe descansar en el Señor. Indudablemente debe descansar todo eso en las manos del Señor. Bueno, les invito a todos a que inclinemos nuestro rostro.